Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y ustedes y yo somos sembradores junto con el Señor. Él es el primer sembrador, ¿sí? Y todos nosotros trabajamos en el campo del Señor, sembrando la semilla de la palabra, y estoy seguro, pero estoy muy seguro que va a caer en tierra fértil. Hoy es día 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario. Ya veníamos insistiendo acerca del tema del Rosario. Y hoy quiero reflexionar especialmente y quiero traer a la memoria de nosotros, voy a tratar un punto de un documento del 16 de octubre de 2002 de San Juan Pablo II, ¿eh? Cuando hizo el Papa la reforma del Rosario, introduciendo los misterios luminosos. ¿Se acuerdan de los misterios luminosos del Santo Rosario que se rezan los días jueves? Bien, y entonces ahí dice una cosa muy linda que yo la quiero compartir con ustedes. Así que si me acompañan en este momentito de reflexión, así como hicimos el otro video hablando de las promesas, con el rezo del rosario, vamos ahora a profundizar un poquitito más y ver cuál es la ventaja que tiene espiritualmente, en qué nos beneficia espiritualmente el rezo del rosario. Dice aquí San Juan Pablo II en este documento. Dice, pero el motivo más importante para volver a proponer con determinación la práctica del rosario es por ser un medio sumamente válido para favorecer a las exigencias de la contemplación del misterio cristiano, a las exigencias de la contemplación del misterio cristiano. Es decir, muchas veces nos preguntamos, y la gente le llega al sacerdote, ¿no? Diciendo, y padre, ¿cómo puedo hacer meditación? ¿Cómo puedo, o sea, vienen a consultar espiritualmente, ¿no? De cómo contemplar la vida de Jesús, cómo profundizar en la oración, ¿sí? Bien, este es uno de los modos más excelentes, de los modos mejores de profundizar en la oración, porque nos habla de la contemplación de la vida de Jesús. Es decir, el modo de contemplar la vida de Jesús es leyendo el Evangelio, ¿sí? Pero no es el único modo. Uno puede contemplar la vida de Jesús, repito, leyendo el Evangelio, mirando una película bien hecha, ¿sí? Sin tanta fantasía cinematográfica, leyendo un libro de algún autor de vida espiritual que hable de Jesús. Sí, hay muchos modos de contemplar la vida de Jesús. El modo que estamos proponiendo hoy es contemplarlo junto con María, contemplarlo junto con María. ¿Por qué? Porque ella es la que estuvo más asociada al misterio de Cristo. Ella fue la que acompañó durante toda su vida el ministerio de Cristo. Por eso dice aquí San Juan Pablo II, la importancia de volver a proponer la práctica del rosario para favorecer en los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano. La exigencia de contemplación del misterio cristiano. Ya habla de un documento anterior, un documento un poco más viejo, Novo Milenio Neunte, en la que dice que esto ya lo había propuesto San Juan Pablo II, ¿sí? Y después dice más abajo, mientras en la cultura contemporánea, incluso entre tantas contradicciones, aflora una nueva exigencia de espiritualidad, impulsada también por el influjo de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. Yo creo que eso es lo que nos falta, que nuestras comunidades cristianas sean escuelas de oración. Mucha gente se pregunta el por qué, mucha gente se cuestiona. Hoy día, ¿sí? Hoy día en el que estamos
inmersos en una cultura totalmente tomada por el laicismo, ¿sí? El hombre se pregunta, ¿sí? El hombre se pregunta acerca de las cosas trascendentes y trata de buscar respuesta en distintas disciplinas, en distintas religiones. Hoy están muy de moda las escuelas de espiritualidad oriental, donde se usa mucho hacer tipos de meditación que no son meditaciones cristianas, sino que es meditar dentro de uno mismo para autodescubrirse y liberarse y conectarse y qué sé yo, no sé, cuando yo no sé nada de esas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que la iglesia y nuestras comunidades cristianas tienen una tradición de oración que yo creo que tenemos que retomarla, yo creo que tenemos que volverla a tomar en nuestras manos, volver a ponerla en práctica. Por eso que traigo a colación este documento que ustedes podrán decir, ¡oh, qué documento viejo! Hoy el Papa Francisco nos está hablando de Fratelli Tutti, que ya vamos a hablar de Fratelli Tutti. Y estamos con documento de San Juan Pablo II, sí, pero esto hoy día tiene una vigencia espectacular. Vamos a releerlo. Dice: mientras en la cultura contemporánea, incluso entre tantas tradiciones, aflora una nueva exigencia de espiritualidad, cuidado con esto, una nueva exigencia de espiritualidad, impulsada también por el influjo de otras religiones, lo que acabamos de decir, es más urgente que nunca que nuestras comunidades se conviertan en escuela de oración. ¿Y cómo aprendo, Padre, a rezar? ¿Me enseña a rezar? Es la misma pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús cuando Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Y a rezar se aprende rezando. No hay otra forma, son de las cosas que se aprenden haciéndolas. Al principio costará, al principio podrá parecer tonto, ridículo, carente de sentido, pérdida de tiempo. Cualquier cantidad de cosas negativas contra la oración el demonio nos puede poner en la cabeza. Pero a medida que vamos descubriendo el gusto por la oración, a medida que vamos descubriendo el gusto por la oración va creciendo en nuestro corazón, ¿sí? Bueno, hoy proponemos el rezo del rosario. Yo tengo este rosarito que me regalaron, ayer fui a celebrar misa a las hermanas Clarisas y me regalaron este rosario. Hoy proponemos el rosario, ¿sí? El rosario como una oración que va incorporando a modo meditativo el misterio de Jesús en mi vida. Una oración que conjuntamente con María, nuestra Madre, le ofrecemos a nuestro Padre Dios, contemplando los misterios de la vida de su Hijo, esos misterios que nos trajeron la salvación. Y ahí está la importancia del rosario. Algunos se quejan, dicen, y es repetitivo, me duermo, no puedo, me cuesta. Hay que tratar de buscar compañía con quien rezarlo, si es posible. Hay que tratar de ponerse a rezar. Fíjense que Romanos 8 dice, no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Es decir, el Espíritu Santo va supliendo aquello que a nosotros nos falta para llegar a una contemplación profunda del misterio de Dios. La mente humana no puede abarcar por sí misma el misterio de Dios, el misterio de la gracia, el misterio de Jesús. Pero sí con la ayuda del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que va impulsando el corazón hacia el encuentro con Cristo. Hay un sermón de San Bernardo, un sermón de San Bernardo que hoy está en el oficio de lecturas de este día. Y yo quiero compartir con ustedes la última parte. Ya con esto terminamos. San Bernardo de Claraval era un fiel devoto de la Santísima Virgen, ¿sí? Y bien, en este se llama Sermón del Acueducto, ¿sí? Y en este sermón
San Bernardo va mostrando los misterios de la vida de Jesús, nacimiento, pasión, muerte, resurrección, etc. ¿Sí? Y termina diciendo esto: ¿hay algo de esto que no sea objeto de una verdadera, piadosa y santa meditación? Es decir, ¿hay algo de la vida del Señor que no sea objeto de nuestra meditación? Cuando medito en cualquiera de estas cosas, mi pensamiento ya va hasta Dios, y a través de todas ellas llego hasta mi Dios. A esta meditación la llamo sabiduría, y para mí la prudencia consiste en ir saboreando, gustando, el don de la sabiduría que nos permite gustar de las cosas de Dios, consiste en ir saboreando en la memoria, en la dulzura que la vara sacerdotal infundió tan abundantemente estos frutos. Dulzura de la que María disfruta con toda plenitud en el cielo y derrama abundantemente sobre nosotros. Es decir, una de las cosas que había dicho en las promesas del rezo del rosario era que rezando el rosario podemos compartir la gloria de María, ¿sí? Y acá dice que María disfruta de esta gloria de Dios y por intermedio de ella, ¿sí? Por intermedio de ella derrama abundantemente bendiciones sobre nosotros. Y vuelvo al documento del Papa San Juan Pablo II. El rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. Forma parte de la más reconocida tradición de la contemplación cristiana. Iniciado en Oriente, es una oración típicamente meditativa, y se corresponde de algún modo con la oración del corazón. La oración del corazón es una oración que los antiguos monjes orientales practicaban, que era ir repitiendo permanentemente el nombre de Jesús. Ir repitiendo permanentemente el nombre de Jesús, considerando que el nombre abarca toda la persona, es ir incorporando permanentemente a Jesús, acompañándolo con la respiración. De eso podemos hablar en otro video también, ¿sí? Pero esta importancia tiene el rosario, nos hace adentrar conjuntamente con la Santísima Virgen en el misterio de Jesús. Y ninguna compañía es mejor para contemplar los misterios de Jesús que su Madre la Virgen. Así que bueno, nuevamente la insistencia del rezo del rosario. Aquí en la parroquia lo rezamos todos los días a las 6:30 de la tarde. ¿Sí? Así que bueno, les dejo también el Facebook para que se sumen a la página de nuestra parroquia y puedan rezar junto con nosotros. No se olviden suscribirse, dejar el comentario. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao a todos.